Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con la segunda parte de nuestra introducción hacia las comunicaciones en inglés. La vez anterior, en el video anterior habíamos visto o tomado en cuenta algunas pautas que les había dejado con respecto a lo que vendrían a ser estas operaciones. En este video vamos directamente a explicar y a ver cómo se realizan estas operaciones en inglés. Sin embargo, como les dije en el video anterior, nosotros tenemos que tener una base sobre la cual vamos a comenzar a tener que empezar a construir nuestras frases en inglés. Es decir, haciendo una pequeña retroalimentación, como les decía en el video anterior, nosotros necesitamos tener más o menos un entendimiento básico de cómo son el habla en inglés, ¿sí? El inglés, digamos, como base, cómo se maneja la lengua como tal, para nosotros comenzar a agregar de poco a poquito algunas de las terminologías más importantes y en sí las que necesitamos directamente para nosotros poder hacer uso de las comunicaciones, ¿sí? En este caso, estamos directamente en el simulador y vamos a utilizar para esta ejemplificación una aeronave Boeing 737 de la aerolínea Equair 700NG que nosotros, ya hemos visto anteriormente en videos anteriores en el canal, valga la redundancia. Y de esta aeronave nos vamos a hacer uso para nosotros poder ver en las distintas fases del vuelo cómo vamos a ir respondiendo de poco a poco según lo que nos diga el controlador y según lo que nosotros requeramos. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como les decía en el video anterior de la introducción a este tipo de operaciones, nosotros vamos a hacer directamente uso de la fraseología, de la misma fraseología que utilizamos en español. Sin embargo, a diferencia de esa fraseología, nosotros vamos a seguir la estructura, pero las solicitudes, los requerimientos van a ser diferentes a lo que nosotros decíamos en español, pues en inglés. Hay algunas cosas que no tendrán variaciones, pero hay otras cosas que de verdad sí van a tener variaciones. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer nuestras pruebas de radio, cuando nosotros necesitamos saber el ATIS del aeropuerto como tal, presión, temperatura, requerimientos, etcétera. Entonces hay cosas que nosotros podemos solicitar directamente en español que en inglés necesitamos saber cómo se realiza pues estas solicitudes y a través de qué fraseología. Teniendo en cuenta esto familia, pues es importante mencionar, es importante tener en cuenta que lo que vamos a aprender aquí va a ser directamente aplicable en el simulador. Como siempre les he dicho, habrán terminologías, habrán procedimientos, habrán un sinfín de cosas que se pueden hacer en la vida real con las cosas del simulador o con lo que se aprende aquí en este video informativo más que video instructivo, pero eso no sustituye como tal la instrucción. Bien, como les decía, eso no sustituye la instrucción de una escuela de vuelo certificada ni de un instructor de vuelo certificado, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso a la hora de nosotros comenzar a hacer nuestras operaciones, ¿ok? Bien, nosotros habíamos visto en los videos anteriores y les había comentado que en cuanto a la base, y esto es importante tenerlo en cuenta, necesitamos una base del entendimiento del inglés para comenzar a comprender los requerimientos que nosotros podemos hacer de igual manera que en el español en el inglés. La verdad no hay sinceramente variaciones que digamos que son bastante significantes, pero sí hay cosas que podemos aplicar ¿cómo decirlo? De la conversación coloquial directamente con lo que nosotros estamos haciendo las conversaciones en inglés. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo algún procedimiento, necesitamos una espera por 5 minutos. Por ejemplo, Quito Tower, this is Equinox Air o Equair 1305. In this moment we need waiting of 5 minutes, 3 minutes for takeoff. Entonces necesitamos esperar o estamos esperando 3 minutos para nuestro despegue. O solicitamos we require wait 3 minutes for takeoff. Entonces nosotros podemos hacer este tipo de solicitudes o de requerimientos dependiendo de lo que nosotros
valga la redundancia, solicitemos o requeramos, ¿sí? Sí, eso es importante tener en un orden, digamos, como piramidal. Primero vendría lo que es un requerimiento y una, perdón, claro, un requerimiento y una solicitud después vendría. ¿Por qué? Porque un requerimiento es algo que vamos a necesitar o es algo que se nos instruye a hacer en ese preciso momento, ¿sí? O lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, en caso de nosotros experimentar, supongamos, un accidente, nosotros requerimos regresar a la pista. No estamos solicitando, porque en el caso de nosotros estar cerca a la pista y poder realizar nuestro despegue, requerimos regresar lo más pronto para evitar que, bueno, una falla, alguna cosa que pueda estar mal con la aeronave, pues empeore la situación. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, un ejemplo de solicitud podría ser lo que solicité yo, valga la redundancia, una vez más, con el ejemplo del TAME. Cuando estábamos haciendo el vuelo precisamente desde Quito hacia Cuenca, yo solicité un cambio de posición. En este caso pude haber dicho, por ejemplo, for example, TAME 1503, por ejemplo, we need change our position of the gate number 72 to the gate number 9, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, el controlador pudo haberme dado la aprobación igualmente en español o en inglés. Esto es importante tener en cuenta y, bueno, más que nada, como les digo una vez más, nosotros poder tener un buen entendimiento del inglés. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, en el caso de que el controlador necesite darnos alguna instrucción, necesitamos estar atentos al 100%, porque, bueno, a lo mejor en el aeropuerto de Quito, Guayaquil, tal vez no haya tanto tránsito, pero bueno, en la vida real hay bastante tránsito, pero hablando en el simulador no haya bastante tránsito. Hay aeropuertos en los cuales, bueno, son básicamente un monstruo en las comunicaciones. Tenemos varias frecuencias, tenemos varias terminales, varias pistas, y los pilotos tienen que estar al pendiente, igual los controladores. Entonces el tiempo de reacción tiene que ser bastante rápido al momento de las comunicaciones, y necesitamos entender por qué. Porque en el caso, por ejemplo, de tener una aeronave enfrente y, por ejemplo, nosotros estar rodando por la misma calle de rodaje, necesitamos tener conocimiento. Obviamente vamos a estar al pendiente, pero no sabemos si esa aeronave está en movimiento, podemos rodar por otro lado, o el controlador necesita que rodemos por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos estar al pendiente y poder utilizar tanto el inglés aeronáutico en el caso de taxiway, en el caso de el alfabeto fonético, taxiway, alfa x-ray, alfa x-ray 7, por ejemplo, en el caso de aeropuertos más grandes. Y bueno, en el caso del coloquial, pues precisamente para completar o rellenar el resto de las oraciones o de los requerimientos de respuestas, rebacks, solicitudes, de lo que quiera que nosotros estemos haciendo, pues con la frecuencia, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a este vuelo, vamos a aprender lo básico, ¿sí? Cómo nosotros pedimos una prueba de radio, cómo solicitamos el ATIS, aprobación de plan de vuelo, retroceso y puesta en marcha, taxeo y despegue, ¿sí? Básicamente el resto sería lo mismo, solamente que al revés, porque nosotros en cambio nos estaríamos aproximando a la pista al momento de llegar. Bien. Algo importante a tener en cuenta es que en este caso nosotros contamos con 3 distintas frecuencias en el aeropuerto de Quito en este momento, así que nosotros vamos a poder ver cómo se realiza la fraseología un poquito más extendida, porque en el caso de nosotros estar conectados en una sola frecuencia, vamos a estar directamente a esa frecuencia solicitándole todo. Entonces no vamos a tener, por ejemplo, situaciones en las cuales nos cambien de una frecuencia a otra. Por ejemplo, en el caso aquí tenemos de superficie, vamos a pedirle prueba de radio, aprobación de plan de vuelo, bueno, requerimiento de ATIS y después aprobación de plan de vuelo. Entonces, cuando nosotros nos conectemos a torre, como en español, nosotros vamos a decir qué tipo de información tenemos y con plan de vuelo aprobado, qué solicitamos. Y para... eso sería para torre. Y para... No, corrección. Eso sería en el caso de que nosotros tuviéramos delivery, ¿sí? Delivery o clearance. Y eso sería para pasar a superficie. En cambio, de superficie para torre, nada más es la operación del despegue, ¿sí? De despegue, rodaje
área de movimiento, perdón, área de maniobras, que sería pista, y bueno, aterrizajes. En aproximación sería todo lo que tiene que ver con ascensos, descensos, etcétera, 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 o aproximaciones, valga la redundancia. Mientras que nosotros, estando conectados al ACC o al Guayaquil Centro, digamos así, o al Centro de Control de Área, FIR, como gusten llamarlo, pues vamos a estar comunicando en una sola frecuencia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando nosotros estamos conectados al FIR, precisamente el FIR ocupa todo el espacio, en nuestro caso del país, y nosotros necesitamos decir en dónde estamos, en qué posición estamos y qué requerimos. Por ejemplo, ¿en dónde estamos? Estoy en la ciudad de Quito, por poner un ejemplo, y estoy en la puerta número 9, en mi caso. Yo requiero tal cosa. ¿Por qué? Porque en el caso del FIR, el FIR, bueno, controla varios aeropuertos a nivel nacional. Entonces, si yo le digo una posición que el controlador puede asumir que estoy en Guayaquil, que puede asumir que estoy en Santa Rosa, en Cuenca, en Coca, etcétera, 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 él no va a saber en dónde estoy yo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros notifiquemos, contactemos esto, ¿sí? Que informemos esto. ¿Por qué? Porque, bueno, en la vida real esto no pasa. Las frecuencias están conectadas al 24/7 y pues nosotros tenemos que contactar, es nuestra responsabilidad contactar a la frecuencia que nos toca para nosotros poder realizar nuestras operaciones. Pero hablando en el caso del simulador, este caso puede llegar a darse. Entonces es necesario que nosotros todos los requerimientos que solicitemos, bueno, en un principio, al menos con el ACC o con el FIR, notificar en dónde estamos. En este caso estamos en la ciudad de Quito. Bien. Bueno, primero que nada, nosotros vamos, como les decía, a seguir la misma estructura que utilizábamos para las comunicaciones en español. Sin embargo, esto lo vamos a hacer en inglés. Las palabras clave que vamos a utilizar aquí va a ser required, cleared, approved, radio test, ¿sí? Al menos en la primera parte. Radio test, como su mismo término lo dice en español, es una prueba de radio. ¿Prueba de radio qué es? Cuando yo me contacto por primera vez al controlador, al menos directamente aquí en el simulador, se hace eso. En la vida real, no, la verdad. Simple y sencillamente se contacta directamente el controlador informando el tipo de información que tenemos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la radio, al momento de comunicar, pues obviamente está 100% operacional. Sin embargo, nosotros, precisamente por todo este tipo de dispositivos, por el internet y todo esto, pues necesitamos saber si el controlador recibe nuestra señal, nuestra voz, ¿sí? Si es que es bastante audible. Por eso nosotros hacemos una prueba de radio en el simulador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues, Quito Tower, this is Equinox Air 1305, require radio test. ¿Sí? Requerimos prueba de radio. Y bueno, nos van a decir 505, 405, 305, 205, 105. O bueno, si es que ya es 0 de 5, pues no nos van a escuchar nada. Entonces, es precisamente nosotros lo que tenemos que saber y tener en cuenta a la hora de nosotros poder comunicar. Como se dan cuenta, o sea, básicamente es el mismo esquema, solo que en inglés. Tenemos que entender y comprender lo que decimos y lo que nos dicen para que nosotros podamos realizar nuestras operaciones con normalidad. Ahora, en el caso de solicitar el ATIS, lo único que vamos a cambiar sería we require ATIS information of Quito Airport, ¿sí? Que sería del aeropuerto de Quito, información ATIS. Y esto, bueno, adelantándome un poquito en general a las operaciones, me gustaría explicarles. ¿Por qué decimos ATIS y no decimos Meta Information? ¿Por qué? Porque en el caso nosotros de estar ubicados en la ciudad, en algunas ciudades de Quito, Guayaquil o algunas que tienen servicio ATIS, pues el servicio ATIS se da a través de una señal de voz, sí, de una grabadora de voz, una frecuencia que emite una grabación de voz con las condiciones meteorológicas del aeropuerto, adicionando la información del aeródromo. Es decir, por ejemplo, calles de rodaje cerradas, procedimientos especiales para despegues, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, peligro en las proximidades, ya sea por intrusión de perros en la pista, incursión, puede ser, por ejemplo, proximidad de aves en la pista, nubosidad, visibilidad, reducida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la diferencia principal del ATIS con el METAR es que el ATIS
agrega información, aparte de la información meteorológica, agrega información perteneciente al aeropuerto, mientras que el METAR netamente es la información meteorológica nada más que hay en ese aeropuerto, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Es por eso que nosotros cuando contactamos solicitamos información ATIS y no información METAR, ¿sí? Sin embargo, a nosotros nos tienen que decir qué tipo de información es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, para nosotros tener conocimiento y así resumir nuestra acusación de recibimiento del ATIS. ¿Por qué? Porque el controlador, bueno, la grabadora de voz, el controlador a quien se le estemos solicitando el ATIS nos va a decir todas las condiciones meteorológicas para nuestro conocimiento. Sin embargo, yo no voy a estar repitiendo todo lo que la grabadora me dice a la hora de contactar con el controlador o a la hora de repetir el controlador, sino que simplemente con decir we give de alpha information, ¿sí? Nosotros tenemos información alfa, pues nosotros ya notificamos nuestra información, nuestra acusación de recibo de lo que sería la información meteorológica, ¿sí? Entonces, igualmente cuando nosotros, por ejemplo, ya tenemos nuestro plan de vuelo aprobado, decimos flight plan approved, we require taxi of all the point of runway 21. Entonces, por ejemplo, en ese sentido podemos ya informar que nosotros tenemos nuestra aprobación de plan de vuelo. Entonces tenemos información a bordo y plan de vuelo aprobado. Entonces podemos continuar con nuestras operaciones. Bien, eso más que nada, primero familia, con respecto al ATIS, a la prueba de radio y a la solicitud de plan de vuelo. Bueno, en la solicitud de plan de vuelo lo único que vamos a decir, como les decía, es approve, ¿sí? Vamos a utilizar esa palabra nueva, la vamos a incluir. Proof, que sería plan de vuelo aprobado, ¿no? Proof sería aprobar, ¿sí? O probar algo. Entonces, nosotros al decir, por ejemplo, Quito Tower o Quito Ground, this is Equinox 1305, we need a proof or flight plan. Necesitamos aprobación de nuestro plan de vuelo. Entonces, nosotros nos van a dar nuestra acusación de plan de vuelo y aquí sí nosotros tenemos que repetir igualmente como las operaciones en español, solo que en inglés. Entonces básicamente sería eso, al momento de realizar nuestro taxeo sería lo mismo pero en inglés. Y algo importante que me gustaría dejar en claro desde ya, antes de continuar directamente ya en la cabina con todo lo que vamos a ir viendo, es que nosotros al realizar nuestras comunicaciones, al realizar todo nuestra fraseología, tenemos que intentar mejorar cada vez más. ¿Esto por qué? Porque nosotros necesitamos tener una muy buena pronunciación a medida que vayamos realizando nuestros vuelos. No necesariamente tiene que ser desde el primer vuelo, pero a medida el objetivo es que vayamos mejorando. Porque como les decía, en aeródromos que tienen pistas más largas o más número de pistas, más terminales, varias frecuencias, los controladores van a estar tan saturados de tránsitos y de información que necesitan hablar y dar las indicaciones rápido. Y si nosotros no tenemos un buen entendimiento o no repasamos nuestro inglés, no vamos mejorando, pues vamos a tener el problema de que en ocasiones no vamos a entender. Por ejemplo, Equinox Air 1305, we need to proceed direct to Temox to Bravo, por ejemplo. Y el controlador nos va a hablar rápido. Y si nosotros no entendemos lo que nos está diciendo, pues vamos a quemar tiempo. Y en el caso de que haya una aeronave queriendo despegar por un tránsito atrás, y ya sé que hay una aeronave en emergencia o cualquier cosa, pues van a haber problemas a la hora de tratar de establecer una muy buena comunicación, y aquí es donde van a venir accidentes. Entonces el objetivo es tratar de evitar y minimizar estos efectos, ¿sí? Por eso es importante la práctica. Bien, en este caso yo voy a ir directamente hacia la cabina, permítanme un momento. Bien, voy a irme directo hacia la cabina y vamos a comenzar directamente con nuestro vuelo como tal. Si yo tengo ya mi plan de vuelo aprobado y todo listo en la aeronave para nosotros ya poder únicamente hacer el retroceso y puesta en marcha. Es importantísimo comentarles, bueno, ahora que pueden ver que la aeronave está encendida, que en estos videos en general me voy a enfocar únicamente en las comunicaciones, ¿sí?
no me voy a enfocar tanto en las listas de procedimientos, ni tampoco me voy a enfocar en lo que vendría a ser, bueno, procedimientos de aerolínea o cosas por el estilo, porque bueno, el video como tal o este tipo de videos informativos se enfocan más directamente a ciertos procedimientos. En este caso estamos en comunicaciones en inglés y nos vamos a mantener en esa área, ¿sí? Voy a ir haciendo los procedimientos obviamente de forma adecuada, de forma operacional, pero no rigiéndome directamente una lista de chequeo, ¿ok? Bien. Hola a todos familia, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que este tipo de contenido les esté gustando. Esta primera parte va a tratar más de una introducción, como pudieron darse cuenta, unas cuantas explicaciones con respecto a lo que son las comunicaciones en inglés, más con ejemplos prácticos que directamente aplicándolos en el simulador. En el siguiente video vamos a ver directamente estos procedimientos ya establecidos en el vuelo como tal, haciendo uso práctico directamente de las explicaciones que les acabo de mencionar. De todo corazón, como les digo una vez más, espero que este tipo de video les esté gustando y bueno, quédense para poder ver la siguiente parte de las comunicaciones en inglés. Como siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo aquí, en este canal, para ustedes familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.